Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un vídeo súper emocionante, de esos que te dejan pensando y con una sonrisa en la cara. ¿Por qué quién no ama las historias de amor, amistad y conexiones familiares inesperadas? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las parejas más queridas de Turquía, bueno, más bien, en la dinámica familiar que se ha creado alrededor de ellos. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé, muchos todavía suspiran por verlos juntos, pero la realidad es que su relación, al menos públicamente, ha evolucionado. Y es precisamente sobre esa evolución, sobre esos lazos que permanecen, sobre esa familia extendida que se ha formado, de lo que vamos a hablar hoy. En las últimas semanas, una declaración ha causado revuelo en los medios y en las redes sociales. Una declaración que ha enternecido corazones y que ha demostrado que a veces, las relaciones van más allá de lo romántico. Me refiero a las palabras del padre de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Unas palabras que revelan un vínculo profundo, un cariño genuino y una conexión que trasciende cualquier relación amorosa pasada. Y vaya que sí es impactante. Pero antes de que entremos en detalles jugosos, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Denle like a este vídeo si les gusta el contenido y compártanlo con sus amigos fans de Hande y Kerem. Vamos a darle amor a esta historia. Y ahora sí, arrancamos. Como les decía, últimamente ha estado circulando una entrevista, o mejor dicho, extractos de una entrevista, con el padre de Hande Erçel. Y lo que dijo, mis queridos amigos, es simplemente conmovedor. Él se refirió a Kerem no como un exnovio de su hija, sino como, prepárense. Como un hijo para él. Sí, un hijo. Imagínense la sorpresa que causó esta declaración. En un mundo donde las rupturas amorosas suelen dejar rencor y distancia, aquí tenemos un ejemplo de madurez, de cariño y de una conexión que va mucho más allá de lo que pensamos. El padre de Hande, en estas declaraciones que han dado la vuelta al mundo, enfatiza que Kerem sigue siendo una persona muy importante en sus vidas, que lo quieren y lo respetan profundamente, y que lo consideran parte de la familia. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? ¿Cómo es posible que, a pesar de la ruptura entre Hande y Kerem, siga existiendo este vínculo tan fuerte? Para entenderlo tenemos que retroceder un poco y analizar la relación entre Hande y Kerem, no solo como pareja, sino también como individuos y como parte de un círculo social y familiar. Recordemos que Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosísima serie, Sen Kalkam, Love is in the air para nosotros los hispanohablantes. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Su amistad se fue fortaleciendo y poco a poco, esa amistad se transformó en algo más. La relación de Hande y Kerem fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Su amor parecía de cuento de hadas. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja del momento, la pareja que todos querían imitar. Pero como suele suceder, la vida no siempre es un cuento de hadas. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que las agendas apretadas, la presión mediática y las diferencias personales habían comenzado a afectar su romance. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia de la ruptura fue un balde de agua fría para muchos fans. Algunos se negaban a creerlo, otros culpaban a las circunstancias, y otros simplemente lamentaban el fin de un amor que parecía eterno. Pero lo cierto es que a pesar de la tristeza y la decepción, tanto Hande como Kerem demostraron una gran madurez y respeto mutuo. En ningún momento se dijeron palabras duras, ni se filtraron detalles escandalosos. Ambos se mantuvieron discretos y respetuosos el uno con el otro, lo que demostró que a pesar de la ruptura, seguían teniendo un cariño y un respeto profundos. Y es precisamente ese respeto y cariño lo que ha permitido que se mantenga un vínculo, no solo entre ellos, sino también con la familia de Hande. Ahora, volviendo a las declaraciones del padre de Hande, es importante entender el contexto cultural en el que se dan estas palabras.
En Turquía, la familia es un valor fundamental. Los lazos familiares son muy fuertes y las relaciones se construyen sobre la base del respeto, el cariño y el apoyo mutuo. Cuando una persona entra a formar parte de la vida de un miembro de la familia, es recibida con los brazos abiertos y se le considera un miembro más. Y aunque la relación amorosa termine, el vínculo familiar puede perdurar. Esto es especialmente cierto cuando la relación ha sido sana, respetuosa y llena de cariño. En el caso de Hande y Kerem, es evidente que la relación fue mucho más que un simple romance. Fue una conexión profunda, una amistad sincera y un apoyo mutuo que trascendió lo romántico. Kerem se convirtió en parte de la familia de Hande, y esa conexión no se rompió con la ruptura. Es posible que Kerem haya compartido momentos importantes con la familia de Hande, que haya participado en celebraciones familiares, que haya brindado apoyo en momentos difíciles. Es posible que haya creado lazos fuertes con los padres, los hermanos y otros miembros de la familia. Y es precisamente esa conexión la que ha llevado al padre de Hande a considerar a Kerem como un hijo. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Significa que hay posibilidades de una reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Significa que seguirán manteniendo una relación cercana como amigos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá qué les depara a Hande y Kerem. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con seguridad es que el cariño y el respeto que se tienen son reales y genuinos. Y que a pesar de la ruptura, seguirán formando parte de la vida del otro, aunque sea de una manera diferente. La declaración del padre de Hande es una prueba de ello. Es una muestra de que el amor puede adoptar muchas formas diferentes. Puede ser amor romántico, amor familiar, amor de amistad. Y que todas estas formas de amor son valiosas e importantes. La historia de Hande, Kerem y la familia Arcel nos enseña que las relaciones pueden evolucionar, que los lazos pueden fortalecerse y que el amor puede trascender las barreras del tiempo y la distancia. Ahora bien, algunos podrían pensar que esta declaración del padre de Hande es una forma de presionar a Hande y Kerem para que vuelvan a estar juntos. O incluso que es una forma de mantener viva la esperanza entre los fans que aún sueñan con una reconciliación. Pero creo que sería injusto reducir esta declaración a una simple estrategia o a un deseo personal. Creo que las palabras del padre de Hande son un reflejo de un sentimiento genuino, de un cariño profundo y de un reconocimiento a la persona que fue Kerem en la vida de su hija y en la vida de su familia. Es un agradecimiento por los momentos compartidos, por el apoyo brindado y por el amor que profesó a Hande. Y es también una muestra de madurez y de comprensión. El padre de Hande entiende que las relaciones pueden terminar, que las personas pueden tomar caminos diferentes, pero que eso no significa que el cariño y el respeto deban desaparecer. Él ha sabido separar la relación romántica de la relación personal, y ha mantenido un vínculo con Kerem que va más allá de la relación con su hija. Esta actitud es admirable y es un ejemplo a seguir. Nos enseña que es posible mantener relaciones sanas y respetuosas incluso después de una ruptura. Que es posible separar el pasado del presente y construir un futuro basado en el cariño, el respeto y la comprensión. Claro que, como en toda historia, hay diferentes perspectivas. Algunos podrían argumentar que Kerem debería seguir adelante y cortar todo lazo con la familia de Hande para poder superar la ruptura. Otros podrían pensar que es extraño o incómodo mantener una relación cercana con la familia de un exnovio o exnovia. Pero al final del día, cada persona es libre de tomar sus propias decisiones y de construir las relaciones que le hagan feliz. No hay una fórmula mágica para superar una ruptura, ni una forma correcta o incorrecta de mantener contacto con la familia de un ex. Lo importante es ser honesto con uno mismo, respetar los sentimientos de los demás y actuar de acuerdo con los valores y principios propios. Y en este caso parece que tanto Hande como Kerem y la familia Arcel han encontrado una forma de mantener un vínculo que les hace sentir bien. Una forma de honrar el pasado, de valorar el presente y de construir un futuro basado en el cariño, el respeto y la comprensión. La declaración del padre de Hande es un recordatorio de que el amor puede adoptar muchas formas diferentes y de que las relaciones pueden evolucionar de maneras inesperadas. Es una lección de madurez, de respeto y de cariño. Y es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre la importancia de mantener lazos fuertes y significativos con las personas que han sido importantes en nuestras vidas. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero leer algunos comentarios que han dejado en nuestros vídeos anteriores sobre Hande y Kerem.
Muchos de ustedes expresan su deseo de verlos juntos de nuevo, otros simplemente quieren que sean felices, y otros admiran la madurez con la que han manejado la situación. Aquí hay un comentario de @María Fernanda, siempre seré fan de Ande y Kerem, su amor fue tan real y hermoso. Espero que algún día puedan reconciliarse. Otro comentario de @Carlos García, lo importante es que sean felices, juntos o separados. Admiro su madurez y respeto mutuo. Y un último comentario de @Sofía López, la familia Arcel es admirable, han demostrado un gran cariño y apoyo a Kerem. Eso dice mucho de su calidad humana. Gracias a todos por sus comentarios. Nos encanta leerlos y saber sus opiniones. Sigan comentando y compartiendo sus ideas. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia de amor, amistad y conexiones familiares inesperadas. En resumen, hoy hemos hablado sobre la impactante declaración del padre de Ande Erçel, quien considera a Kerem Bürsin como un hijo. Hemos analizado el contexto cultural en el que se dan estas palabras, la relación entre Ande y Kerem, y la importancia de mantener lazos fuertes y significativos con las personas que han sido importantes en nuestras vidas. Hemos visto que el amor puede adoptar muchas formas diferentes y que las relaciones pueden evolucionar de maneras inesperadas. Y hemos aprendido que es posible mantener relaciones sanas y respetuosas incluso después de una ruptura. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Y gracias por su apoyo constante a nuestro canal. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios sobre esta historia. ¿Qué les pareció la declaración del padre de Ande? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación entre Ande y Kerem? ¿Qué opinan sobre la importancia de mantener lazos fuertes con la familia de un exnovio o exnovia? Queremos saber sus opiniones. Y para finalizar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Ande y Kerem, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.